Grafique las funciones cuadráticas que determinan el dominio y el rango utilizando la notación de intervalos. Para graficar las funciones usaremos una tabla de valores. Primero, tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 2, lo cual podemos reconocer que es la función principal. F de x es igual a x al cuadrado desplazada hacia abajo a unidades, pero seguiremos adelante y colocaremos una tabla de valores. Usemos valores x o entradas de 0, 1, menos 1, 2, y menos 2. F de 0 es igual al cuadrado de 0 menos 2 o menos 2. F de 1 es igual al cuadrado de 1 menos 2, que es 1 menos 2 o menos 1. F de menos 1 es igual al cuadrado de menos 1 menos 2. El cuadrado de menos 1 es positivo. 1 menos 2, es menos 1. F de 2 es igual al cuadrado de 2 menos 2. El cuadrado de 2 es 4 menos 2 es 2. Y f de menos 2 es igual al cuadrado de menos 2 menos 2. El cuadrado de menos 2 es positivo. 4 menos 2 es 2. Sigamos adelante y grafiquemos los puntos. En el plano de coordenadas 0, menos 2, 1, menos 1. Menos 1, menos 1, 2, 2. Y menos 2, y menos 2. Y observemos de nuevo que tenemos la gráfica de la parábola básica f de x igual a x al cuadrado desplazada hacia abajo en unidades. Y ahora el término en el rango dominante. Recuerde que el dominio es un conjunto de todas las entradas o valores x. El rango es un conjunto de todas las salidas o valores de y. Si observamos que la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2, deberíamos poder reconocer que x puede ser cualquier número real. O analizando el gráfico horizontalmente o de izquierda a derecha, el gráfico continúa moviéndose a la izquierda indefinidamente y a la derecha indefinidamente, sin agujeros ni roturas, lo que indica que el dominio son todos números reales. Si graficamos el dominio en el eje X, graficaremos toda la recta numérica usando el intervalo. Notación: el dominio es el intervalo abierto desde un infinito negativo hasta un infinito positivo. Para determinar el rango, analizamos el gráfico verticalmente o desde abajo hacia arriba. Observe que el punto más bajo es el vértice donde, y es igual a menos 2 y desde la otra gráfica sube indefinidamente. Y se acerca al infinito positivo. Si tuviéramos que graficar el rango en el eje Y, tendríamos un punto cercano en Y igual a menos 2 y una flecha hacia arriba. El rango es Y, mayor o igual a menos 2, que usando la notación de intervalos es el intervalo desde menos 2 hasta el infinito. Menos 2 está incluido en el intervalo y, por lo tanto, decimos que el intervalo se cierra en menos 2, lo que indica que usamos un corchete a la izquierda de menos 2, y usamos un paréntesis a la derecha del infinito. Para el segundo ejemplo, tenemos g de x igual a menos 2x al cuadrado más 4, usemos la misma entrada para valores de x de 0, 1, menos 1, 2 y menos 2. G de 0 es igual a menos 2 veces al cuadrado de 0 más 4. El cuadrado de 0 es 0, menos 2 veces 0 es 0, 0 más 4. G de 1 es igual. Menos 2 por el cuadrado de 1 más 4. El cuadrado de 1 es 1, menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 más 2. G de menos 1 es igual a menos 2 veces cuadrado de menos 1 más 4. El cuadrado de menos 1 es positivo 1, menos 2 por positivo 1 es menos 2 más 4 es 2. G de 2 es igual a menos 2 veces el cuadrado de 2 más 4. El cuadrado de 2 es 4, menos 2 por 4 es menos 8, menos 8 más 4 es menos 4. Y finalmente G de negativo 2 es igual a menos 2 veces el cuadrado de menos 2 más 4. El cuadrado de menos 2 es positivo 4, menos 2 por positivo 4 es menos 8 más 4. Menos 8 más 4 es menos 4. Y ahora grafica los puntos 0, 4, 1, 2, negativo 1, 2, 2, 2, negativo común 4 y negativo. 2 negativos comunes 4. Y ahora tenemos una parábola que se abre hacia abajo. Y se encuentra en el gráfico horizontalmente o de izquierda a derecha. Observe que no hay agujeros ni roturas en el gráfico. Y el gráfico continúa moverse tanto a la izquierda como a la derecha. Y definitivamente ahí para el dominio están todos los números reales.
Estamos viendo la función, observe que la entrada puede ser cualquier valor de eso. La entrada x puede ser cualquier número real. El dominio es el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Si tuvieras que graficar el dominio en el eje x, graficaríamos todo el eje x. Para determinar el rango, analizamos el gráfico verticalmente. Observe que el punto más alto de la gráfica es el vértice de y es igual a 4 positivo y, luego, desde la otra gráfica baja y se acerca al infinito negativo, lo que significa que el rango es y menor o igual a positivo 4, que si tuviéramos que graficar tendríamos un punto cerrado en y igual a 4 positivo y una flecha que bajaba. Debemos tener cuidado al dar el rango usando una notación normal. Usando la notación de intervalos no queremos decir del 4 al infinito negativo. Necesitamos tener el intervalo en el orden de la coma infinita negativa 4. Usamos un paréntesis renderizado a la izquierda del infinito negativo y como 4 está en el intervalo o porque el intervalo está cerrado en 4, utilizamos un corchete a la derecha del positivo 4. Espero que te haya resultado útil.